estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar de sexto B, y en esta ocasión vamos a hablarles sobre la historia de la parasitología y su terminología general. Historia de la parasitología. La historia de la parasitología en la antigüedad nos permite afirmar que en épocas remotas habían sido observados algunos de los parásitos que hoy son muy conocidos en los grupos de helmintos y artrópodos. Los griegos contemporáneos, como Aristóteles, conocían las tenias. Hipócrates diagnosticó el quiste hidatídico y describió una técnica para extirparlo. En el caso de Anárchides y Leonidas, de la Escuela Médica de Alejandría, describen por primera vez la filiaria de Medina. En Roma, Celsus, al comienzo de nuestra era, y Galeno en el primero y segundo de esta misma era, establecen diferencias claras entre los distintos tipos de fiebres intermitentes del paludismo y en lo que a los parásitos intestinales se refiere. Reconocen a los planos y a los cilindroides. Entre los árabes está Serapio y Avicena, que reconocen a los proglótidos aislados de las grandes tenias como parásitos individuales y no como partes competitivas de un parásito único. Las investigaciones más recientes se han dirigido a esclarecer el metabolismo del parásito en el huésped y los fenómenos de inmunidad y fundamento de la quimioterapia. Al mismo tiempo se han descubierto métodos prácticos para luchar contra las enfermedades y disminuir los posibles contagios del hombre y los animales domésticos. En 1357, Jean Brit descubrió la fasciola hepática en carneros. En 1570, Jean de Clomorgan redescubre el Diococtopima renale descubierto por Caesalpinus anteriormente. Y en 1665, Ruth descubre la nomátodo Strongylus vulgaris en arterias de caballos. En 1675, Werfer establece la relación de mal del torneo con presencia de cornura cerebralis en cerebro de ovino. En 1674, Neerhard descubre los oquistes de Eimeria. Y en 1684, Remy informa haber examinado numerosos parásitos helmintos de animales silvestres y domésticos. 1688 indica que Tenius collis de las cabras es un ser vivo al observar su movimiento en el agua tibia y postula que los cistecrecos son larvarias y céstodos dipillobortius. En 1700, Gerhard Schoch y Andy postulan que las infecciones por helmintos se deben a la ingestación. Y en 1694, Hartmann observa su primer Echinococcus encontrado en perros. También hablaremos sobre algo importante como es la malaria y el inicio de esta, en donde decimos que en 1717 Launcin postula y describe lo que era la malaria, donde aseguraba que esta era causada por organismos de animales, en donde su principal transmisor eran los mosquitos. A su vez también nos señalaba que la periodicidad de las fiebres estaba relacionada directamente con lo que era la multiplicación de estos elementos en el cuerpo del humano, resaltando que en esta época no se tenía absoluto conocimiento sobre lo que era la medicina veterinaria. En 1782, Goins inicia la taxonomía de los helmintos. Posteriormente a esto, en 1835, Owen describe lo que era la Trichines paralis en el músculo del humano.
Seguido, Wong Sing-wol señala que los huevos de las Enia contenían embriones de hexacanto y que así también las Enia poseían espermatozoides. Haken redescubre y describe en 1839 lo que era la Himeria stindae, en donde en la actualidad decimos que esta es una himeria que se da por coccidiosis hepática presente en lo que es los conejos. En 1843, Strum formula lo que era el concepto de las alteraciones generales en relación a los trematos, para que posterior Duhamel en 1845 muestre lo que era la relación entre sitiarco y lo que es la tenia. Luego de esto, Leidy describe lo que era la tenia spiralis en el músculo de cerdo en 1849. Finalmente, en 1851, Kuchermeister obtiene cisticercos al alimentarlos con lo que eran los huevos de la tenia. En el año de 1853, Wong Sing-wol redescubre a lo que era la Echinocus granulosus al alimentar a perros con lo que eran quistes edáticos. Luego de esto, en los años de 1857 a 1859, aparecen Longcart y Big Chow e independientemente demuestran lo que era el ciclo evolutivo de la Trichinospiralis. Carlos Darwin, por otro lado, postula la teoría de la evolución basada en la selección natural en el origen de las especies. Esto fue en el año de 1859. Finalmente, Melkenowolf demuestra que la Trichonether canis es un huésped intermediario de lo que hoy en día se lo conoce como la Dipylidium caninum en 1869. En 1878, Patrick Manson observa el desarrollo de la Wuchereria bancrofti en Culex quinquefasciatus. En 1883, Thomas y Lovecraft descubren independientemente el ciclo de la fasciola hepática. En 1895, Bruce descubre que la mosca Glossina morsitas sirve como vector de la Trypanosoma brucei, agente causal del nalgal. En 1900, Reed demuestra que el mosquito Aedes aegypti es el vector de la fiebre amarilla en Cuba. En 1901, Ford descubre el Trypanosoma gambiense. En 1903, Marchux y Salmeveni demuestran que la Cyphorochaeta gallinarum es transmitido por el Argas persicus. En 1906, Ricketts indica que la garrapata Dermacetor andersoni es el vector de la Rickettsia rickettis. Y por último, en 1933, Carcer demuestra que el virus de la encefalitis es transmitido por los mosquitos Aedes aegypti. ¿Qué es un parásito? Un parásito es un organismo vivo que depende de otro organismo viviente para su nutrición y puede causar consecuencias perjudiciales en el hospedero. Comensalismo. Este sucede cuando dos especies diferentes se asocian de tal manera que solamente una de las dos obtienen beneficio, pero ninguna sufre daños. Un ejemplo de este es la garcilla bueyera. Este es un tipo de garza que seguirá las manadas de ganado. La garza del ganado se beneficia porque come insectos que se agitan cuando el ganado se mueve a través de la hierba. Artropozoonosis, infecciones transmitidas al humano por otros vertebrados. Por ejemplo, tenemos babesiosis. Ciclozoonosis, requiere de un hospedador vertebrado por lo menos y un invertebrado para mantenerse en la naturaleza.
como por ejemplo tenemos la leishmaniasis, fasciolosis, mequizomosis, endemicidad. Se mide a menudo en términos de prevalencia o porcentaje de individuos afectados en un área y un determinado momento. Por ejemplo, tenemos la leishmaniasis, hemiparasitismo. El parásito no se nutre exclusivamente de sustancias del hospedador, sino también toma sustancias ajenas a él, como por ejemplo tenemos la Entanomyida coli. Holoparasitismo. El parásito consume sustancias del propio hospedador o sustancias que esté elaborado para su propia economía. Por ejemplo, tenemos la Pediculus humanus. Conceptos básicos. Decimos que en esos también encontramos lo que es incidencia, inquilinismo y metazoonosis. ¿Pero qué significan esto? Incidencia, decimos que esto se refiere a la tasa de infecciones que aparecen en una población. El ejemplo más claro que podemos tener es las pulgas que encontramos en los gatos y en los perros. El inquilinismo, decimos que esto ocurre cuando un ser vivo se aloja en otro sin producirle un daño y sin derivar el alimento de él, es decir, sin quitarle alimento. Metazoonosis, decimos que esto requiere de un hospedador vertebrado y de uno invertebrado para mantener, es decir, una naturaleza. El ejemplo más claro que he puesto es la fasciola hepática. También encontramos así conceptos como es el parasitismo y parásito. ¿Pero qué es parasitismo? Decimos que este es un fenómeno ecológico en el que el parásito se establece temporalmente o permanentemente sobre la superficie o el interior del hospedador, es decir, ectoparásitos y endoparásitos, del cual obtiene vida a partir de sustancias propias o necesarias. Aquellos que en el parásito necesita indispensablemente para su sobrevivir o su subsistencia, sin reportar a cambio compensación o beneficio equivalente para el hospedador. Al decir parásitos, decimos que este es un organismo vivo que depende totalmente de otro organismo viviente para su nutrición, así como para causarle consecuencias perjudiciales en el hospedador. Aquí vemos una consecuencia claramente, pero esto vamos a hablar más adelante. Parasitismo accidental u ocasional. Se produce en circunstancias fortuitas, cuando seres de vida libre tienen que adaptarse a un régimen de vida parasitaria, por ejemplo, la Pheophilia casei. El parasitismo extraviado. El parásito no encuentra el hospedador adecuado e invade otro no apto para su desarrollo. No puede completar su ciclo, alcanzando solo estados larvarios, por ejemplo, la Ancylostoma caninum. Es un parásito de perro, pero al pasar por el ser humano produce el síndrome larva migraris cutánea. El parásito errático es el parásito que se equivoca de órgano y parasita otro órgano que no es el típico. Este parásito tampoco se desarrolla, por ejemplo, la fasciola hepática en el pulmón. Un parásito en el órgano equivocado se denomina foco ectópico. Parasitismo facultativo. Se produce en seres que pueden elegir entre vida libre y vida parasitaria por estar igualmente adaptados a ambas, por ejemplo, las amebas de vida libre. Parasitismo obligado. Se produce en seres para los que es imprescindible, al menos durante un tiempo más o menos largo o durante toda la vida, las condiciones de vida parasitaria, por ejemplo, parásitos de género Plasmodium. Puede ser de varios tipos: temporal, estacionario, periódico o permanente. La zoonosis. Las zoonosis son enfermedades infecciosas que pasan de un animal a los humanos. Un ejemplo está la leptospirosis. La leptospira se propaga a través de la orina de animales infectados, ya pueden ser roedores, perros, cerdos, caballos. Estas bacterias pueden sobrevivir desde semanas hasta meses en el agua y la tierra contaminada con orina.
Zooterionosis. Se usa para definir enfermedades de los animales domésticos con patógenos de la fauna salvaje, ejemplo, trypanosomas. El trypanosomas es un parásito que vive en medios líquidos, como es la sangre, y se mueve mediante flagelos produciendo enfermedades infecciosas. Zootitazoonosis. Es un patógeno de un determinado tipo de animal doméstico que infecta a otros animales domésticos. Ejemplo, filarias cardíacas del perro. La filariasis canina, o también conocida como gusano del corazón, es una enfermedad cardíaca grave y potencialmente mortal. El agente causante de esta enfermedad es un parásito sanguíneo conocido como Dirofiliaria ignitis. Esta enfermedad no se propaga directamente de perro a perro, ya que la transmisión necesita del mosquito intermediario. Hiperparasitismo. Cuando un parásito parasita a un hospedador, a su vez parasita a otro hospedador, como por ejemplo tenemos la Nosema bucetalis ostra. Superparasitismo. Presenta de 2 o más especies parasitas a un mismo hospedador. Poloparasitismo. Presenta de 2 o más individuos de la misma especie parasita a un hospedador. Carga parasitaria. El número de individuos parásitos de la misma especie se relaciona con mortalidad. Cuando la carga aumenta la sintomatología. Luego, dentro de la parasitología tenemos las mecánicas. Estas se dividen en mecánicas traumáticas, comprensivas y obstructivas. ¿Pero qué son estas mecánicas? Al hablar de mecánicas traumáticas decimos que esto provoca la ruptura de los tejidos como consecuencia de lo que es la fijación o la alimentación del parásito al tejido. Un ejemplo claro es la Taenia solum, como vemos en la imagen. También tenemos la mecánica comprensiva. Esta, a diferencia, decimos que son fenómenos presionales en los tejidos como consecuencia de que los parásitos sean de gran tamaño o de que muchos parásitos pequeños estén en el mismo punto. He puesto aquí una imagen del quiste hidático. También, para finalizar, tenemos las mecánicas obstructivas, en donde se asegura que un parásito grande o muchos parásitos pequeños que taponan el conducto natural. Un ejemplo muy claro es lo que se presenta a el denominado Acaris lumbricoides, que esto se ve generalmente cuando no hay una desparasitación, entonces eso se ve más en los equinos. También hablaremos de lo que son las exfoliadoras, en donde tenemos dos tipos, lo que es las directas y las indirectas. En las directas decimos que el parásito se alimenta del hospedador. Un claro ejemplo es lo que es la Ancylostoma duodenale. Pero en las exfoliadoras indirectas estas son un poco más graves. ¿Por qué? Porque el parásito impide que el hospedador absorba correctamente los nutrientes, perjudicando así al organismo, es decir, al hospedador. Un ejemplo muy claro es la Giardia lambria. Las sustancias tóxico-químicas se deben a los productos metabólicos de los parásitos abandonados en el hospedador. Se dividen en 3 sustancias anticoagulantes, irritantes e histolíticas. Las sustancias anticoagulantes son la antitrombina. Por ejemplo, el parásito Ancylostoma duodenale la produce. Las sustancias irritantes son la picadura de los artrópodos hematófagos, como los piojos y las pulgas. Las sustancias histolíticas destruyen los tejidos, por ejemplo, la entamoeba histolítica. Las sustancias infecciosas se dividen en 2, directa e indirecta. Las directas son los vectores inoculan agentes infecciosos, por ejemplo, el mosquito de género Anopheles inocula Plasmodium, agente productor de la malaria. Y las sustancias infecciosas indirectas son cuando los parásitos producen heridas que son la puerta de entrada de posteriores infecciones secundarias, por ejemplo, bacterias, virus, etc., como la entamoeba histolítica, infección bacteriana. Hospedador u hospedadero. Es el individuo o animal que aloja o recibe el parásito.
Estos hospedadores pueden ser definitivos, intermediarios o transportadores. Hospedador definitivo. Aquí el parásito se aloja en estado adulto o en el cual se reproduce de forma sexual. Intermediario. El parásito se aloja en estado larvario o en el cual se reproduce de forma asexual. Y hospedador transportador es el que tiene formas larvarias que no se desarrollan. Reservorio. Se considera al ser humano, animal, planta o materia inanimada que contenga los parásitos u otros microorganismos que pueden vivir y multiplicarse en ello y ser fuente de infección para un hospedador sustentable. Portador. Es un hospedador normal que alberga parásitos sin sufrir daño aparente, como por ejemplo tenemos la entamoeba histolítica y ser humano. Portador asintomático disemina el parásito entre individuos de la misma especie. Vector es un artrópodo o animal invertebrado que transmite o vinculiza el agente infeccioso, puede ser biológico o mecánico. Vector biológico. Tipo de vector en el cual el agente infeccioso experimenta cambios o transformaciones. Ejemplo, los mosquitos, anopeles, transmisor de Plasmodium. Vector mecánico. Tipo de vector en el cual el agente infeccioso no sufre ningún tipo de cambio o transmisiones. Ejemplo, las moscas, las cucarachas, transmisoras de amebas. Infecciones parasitarias. Ocurre cuando un hospedador tiene los parásitos que no le producen lesión o enfermedad. Constituye un estado portador sano. Enfermedad parasitaria. En este caso, el hospedador presenta alteraciones patológicas o sintomatológicas derivadas a la presencia de parásitos. También hablaremos de otros conceptos dentro de la parasitología como antropocinosis, en donde decimos que esto son aquellas enfermedades o infecciones cuyos agentes se transmiten entre humanos. También encontramos ciclo de vida, es decir, desde el proceso por el que se atraviesa el parásito para llegar al hospedador y así poder desarrollarse en él y producir formas para poder infectarse y perpetuar la especie. Puede ser monoxenos y heteroxenos. ¿Qué quiere decir esto? Monoxenos, que hay un solo hospedador, y heteroxenos, que hay de dos o más hospedadores. También veremos lo que es la clasificación de los parásitos, en donde decimos que estos se pueden clasificar en ectoparásitos y endoparásitos. ¿Qué son los ectoparásitos? Decimos que habitan en el exterior del hospedador. Un ejemplo claro es lo que son ácaros, garrapatas, piojos, pulgas. Y los endoparásitos decimos que son los que habitan dentro del organismo del hospedador. Afectan directamente a órganos en específicos. Un ejemplo claro es la Giardia lamblia. Dentro de la parasitología es importante saber diferenciar los conceptos, ya que hay muchos que al pronunciarlos tienen una similitud, como endemia y epidemia. Pero ¿cuál es la diferencia? Decimos que la endemia es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica, a diferencia de la epidemia, que es la ocurrencia de un número apreciablemente mayor a lo esperado de un caso de una enfermedad en una área geográfica en un tiempo límite. Parásito euxígeno. El parásito posee una amplia gama de hospedadores, incluso si son de diferentes especies. Por ejemplo, la Echinococcus granulosus. Los parásitos oligoxenos pueden desarrollarse solo en hospedadores de la misma familia. Por ejemplo, la Toxoplasma gondii. Patogenicidad.
Capacidad de un organismo parásito de causarle daño al huésped. Periodo de incubación. Tiempo necesario para que el desarrollo de una infección después de la exposición con un organismo extraño. Periodo patente. Etapa de la infección parasitaria en la cual se presenta sintomatología y es posible demostrar la presencia del parásito. Periodo prepatente. Tiempo que transcurre desde la entrada del parásito al hospedador y el momento en el cual sea posible observar la presencia de alguna de sus formas. Prevalencia es la frecuencia de una entidad en un momento dado y puede expresarse en tasa o en porcentaje. Y la virulencia es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Clasificación de los parásitos. Los parásitos se pueden clasificar según su localización en ectoparásitos y endoparásitos. Los ectoparásitos son aquellos que viven sobre la superficie del huésped, ya puede ser en piel, pelos, plumas, branquias. Un ejemplo de estos son las garrapatas y los piojos. Endoparásitos. Estos viven en el interior del huésped. Pueden ocupar un tubo digestivo, un sistema vascular o respiratorio. Un ejemplo de estos es el plasmodium y algunos de los cuales son causantes de la malaria. Y la Taenia solium, que es un ejemplo claro de endoparásito humano. También se puede clasificar según su ciclo biológico. Estos pueden ser monoxeno y heteroxeno. Monoxeno requiere una sola especie para completar su ciclo y pueden parasitar a varias especies. Un ejemplo claro de este es el Ascaris lumbricoides. Heteroxeno. Este requiere de por lo menos 2 especies diferentes de huéspedes para completar el ciclo. Ejemplo de heteroxeno, Fasciola hepática. También dentro de los tipos de parásitos encontramos por su dependencia, en donde se dividen tanto en facultativos como obligatorios. Pero primero hablaremos sobre los facultativos. Decimos que estos han evolucionado adaptándose ordinariamente a sustancias animales o en caso también vegetales en descomposición. Y por otro lado, los obligatorios decimos que estos son obligados durante algunas o varias etapas de su desarrollo a llevar una existencia parasitaria, como vemos aquí los ejemplos puestos en pantalla.